Saludos. Titulamos este vídeo Phi, Sabiduría Máxima, Desangramiento Etérico 13, ABC 41. Hacemos este vídeo a fecha de 17 de febrero del año 2022, en una situación de holocausto silencioso, que nos hace a muchas personas que consideramos que podemos estar más despiertos o más en aproximación a la verdad, pues nos hace sufrir, evidentemente, una situación penosa. Pero nosotros, según nuestro conocimiento de siglos pasados y todo nuestro discernimiento, pues nos dice que todas estas acciones negativas contra el ser humano, que es el centro de esta dimensión realmente, pues tendrán su respuesta. Ya están teniendo una reacción, pero como lleva mucho más ventaja la cabeza de la oscuridad representada por Lucián, pues ya tiene previsto que nunca pueda hacer, podemos decir así, un vuelco inmediato, porque sabe que una mayoría, lamentablemente, pues está hipnotizada, dormida. Pero lo que no va a pasar sin respuesta y sin reacción y sin castigo, evidentemente, castigo dimensional, pues va a ser, lo que podemos decir así, la fuerza que en unión con la fuente lo va a colocar cada cuestión y cada elemento donde le corresponde. Eso es nuestra convicción y también nuestra esperanza en esta situación que nos hace llevar esta situación lamentable, pues de una manera, podemos decir así, no totalmente descorazonada, porque también no existe mal que por bien no venga, de tal manera que gracias a esta situación, pues es como ya muchas personas pues tienen la posibilidad de descubrir la auténtica verdad. Y la auténtica verdad es que todo lo establecido aquí, en este plano, exteriormente, pues está direccionado todo en absoluto por la oscuridad. Pero digo exteriormente porque interiormente pues está la otra parte más, podemos decir así, más permanente y más verdadera, que es la fuerza de la fuente que tenemos que sentir y proteger en nuestro interior. Entonces, en relación con este vídeo, pues aquí pues tienen los puntos que vamos a ir desarrollando. Entonces este va a ser un vídeo que nosotros vamos a recomendar que se visione al menos 2 veces porque nos puede dar una mayor comprensión precisamente del arma principal de Lucián, que es la tecnología, que son fuerzas exteriores basadas en elementos muertos, corteza, pero que nos afectan y que es su principal arma, podemos decir así, porque dando esta tecnología a los dirigentes de esta dimensión, servidores de Lucián, pues una y otra vez, ciclo tras ciclo, pues realizan un programa de esclavización. Pero realmente nosotros también apreciamos que a medida que van avanzando estos ciclos se le hace más difícil, también se desarrolla mucho más la astucia de Lucián, pero se le hace más difícil seguir engañando pues al ser humano. Entonces vamos a realizar en este vídeo un recordatorio del vídeo anterior. Entonces vean aquí primeramente estas imágenes, que esto sería pues el esquema simple que también decimos nosotros, el cosmos tierra toroide, de un toroide. Y este toroide nos interesa porque te refleja muy claramente pues los dos polos y te refleja el plano ecuatorial del cual vamos a estar nosotros interpretando para poder comprender el desangramiento etérico que lleva este vídeo, cómo se produce este desangramiento etérico de estas energías realmente y cómo se produce pues llegar a comprender exactamente el mecanismo que hemos visto de interacción de dos campos magnéticos que producen descargas eléctricas. Entonces lo vamos a visualizar también gracias pues a un descubrimiento que de David Lapointe, y vamos a poder visualizar precisamente estas líneas de fuerza magnéticas. Entonces vean aquí también que precisamente
Este plano ecuatorial pues es el que tenemos aquí desde un principio, dos vórtices, un centro que los crea, y fíjense que nosotros lo tenemos puesto aquí de forma más estilizada, pero estos dos vórtices realmente, si se proyectan precisamente en todas las direcciones, pues lo que forman son dos medias esferas que en la corteza pues se unen, y por eso podemos físicamente pasar del hemisferio sur al hemisferio norte, pero en la parte interior todo es una dualidad energética, y esto es totalmente semejante, de una manera sencilla e interpretable. Lo mismo es un fractal en los imanes. Todos los imanes, vean que tienen dos polos. Aquí está el muro de Bloch que direcciona o separa en todas direcciones, y este es el plano al que nosotros vamos a dedicar precisamente la comprensión de toda la descarga eléctrica de la tecnología. Que nos desangra, porque este es el plano de equilibrio ecuatorial, también le podemos decir muro de Bloch, y entonces en su centro precisamente es donde se produce la intersección de dos campos magnéticos pertenecientes a la corteza que producen descargas y producen toda la electricidad. Entonces después de este recordatorio, vamos a desarrollar un punto segundo, recordar precisamente esta perpendicularidad que decimos natural, creativa y separativa, porque todo, fíjense, es una separación. La fuente nos separa de sí misma. Y un punto tercero, precisamente esta separación que crea la vida, pues el rompimiento de esta perpendicularidad natural creativa, y el rompimiento de esta perpendicularidad natural creativa cuando se intersectan aquí en este punto central dos campos magnéticos, pues ese es lo que produce un desangramiento etérico y toda la tecnología eléctrica realmente, que es muy distinta al electromagnetismo biológico o natural, y tenemos que diferenciarlo clarísimamente del electromagnetismo artificial. Entonces, en cuanto al recordatorio, vamos a ir rápido porque esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Dijimos que el electromagnetismo natural, que es el que tenemos aquí, es la base que sustenta al electromagnetismo artificial, que es este que tenemos aquí de toda la tecnología eléctrica. Y que realmente este electromagnetismo artificial es una parasitación del natural. El natural sería naturaleza, y aquí en el centro, porque este electromagnetismo natural es el que hace crecer las plantas, es el que hace el movimiento de las mareas, y es el que hace crecer al ser humano para acercarse a su fuente y desarrollar poderes espirituales de modo progresivo, como de telepatía, etcétera, etcétera. Entonces, como ejemplo fundamental o motor de toda la tecnología eléctrica, pues tenemos que hablar del generador de corriente alterna, que decimos que lo tenemos aquí, y es una réplica del natural, que el natural son dos movimientos opuestos y complementarios que crea esa tensión separativa. Entonces, mediante este generador de corriente alterna, pues se replica y se invierte este procedimiento, que es el creativo, ni más ni menos. Vamos a ir rápido a la persona si quiere que pause y lea todo. Entonces, la gran producción de energía eléctrica que mueve nuestro mundo, como tenemos aquí los distintos tipos de centrales de corriente, pues tiene como motor realmente pues la interacción de campos magnéticos, como tenemos aquí. Y esta interacción consiste, ¿en qué consiste? Sencillamente, pues en la oscilación o en la rotación de campos magnéticos y ahora esto es lo que queremos explicar, que intersectan perpendicularmente sus muros de Bloch o planos ecuatoriales. Y esta cuestión de esta intersección es a lo que dedicamos este vídeo, para que se entienda claramente este mecanismo, que realmente es simple, es fácil de entender. Entonces, ya hemos visto en vídeos anteriores que precisamente aquí tienes un campo magnético formado por una bobina, y en su interior pues introduces otro campo magnético como el de un imán, y entonces eso produce las descargas eléctricas. Pero aquí nosotros hemos señalado que precisamente para que la persona no descubra esta realidad tan sencilla, pues nos tiene establecido que las fuerzas de las líneas de fuerza van del sur, por ejemplo, al norte en este movimiento. Y nosotros decimos, no, es desde aquí donde se producen las dos direcciones. Por eso, cuando se intersectan, introduces este imán en este otro campo magnético en su centro, precisamente, pues aquí en este centro es donde se intersectan estos dos puntos, ni más ni menos, y vamos a ver su mecanismo realmente, porque entonces en ese punto, como hemos visto ya en otros vídeos anteriores, en este punto central es donde se produce esta descarga eléctrica realmente, que es una
inversión, cuando introduces este campo magnético en este otro, cuando se intersectan precisamente sus planos ecuatoriales, pero en su centro, es cuando se produce esta descarga. Lo hemos visto en vídeos anteriores, y para que vean realmente el campo magnético, más entretenimiento, pues aquí lo hemos puesto establecido para que lo vean las líneas. Este es un campo magnético que tiene su plano ecuatorial o muro de Bloch en sentido, vamos a decirlo, de arriba a abajo, mientras que este lo tiene de derecha a izquierda, y por eso precisamente es como se sostiene este universo, porque existe esta perpendicularidad, pero si tú rompes esta perpendicularidad haciendo coincidir los centros, pues entonces produces descargas eléctricas, ni más ni menos. Y entonces, para visualizarlo, tenemos la suerte de que en este tiempo reciente, pues un científico independiente que es David Lapointe, pues ha creado precisamente estos tazones que le decimos tazones Lapointe, que tienen aquí, fíjense que realmente, ¿qué recuerdan estos tazones Lapointe? Pues recuerdan lo que acabamos de venir compartiendo en todos nuestros vídeos, precisamente de los dos vórtices, que son como dos conos que se oponen uno al otro. Pero fíjense también aquí que si esta disposición, porque aquí está el plano ecuatorial o muro de Bloch que separa el polo positivo del polo negativo, pero si lo cambian de disposición, vean que esto es una semiesfera, que la pones y la unes con la otra semiesfera y formas una esfera. Pues esta es realmente la forma exterior física del cosmos Tierra toroide, con otro interior, porque todo tiene que ser dual, que es la esfera del cielo. Estos son los tazones que nos van a dar la posibilidad de ver realmente lo que nosotros decimos de este empuje que separa precisamente pues los dos polos, como tenemos aquí, los dos polos, te separa este empuje interior. Entonces recomendamos, ya lo hemos hecho en otros vídeos, pues este vídeo electromagnetismo, espirales y domos, de este relevante canal Desvendando Noticias, porque aquí te lo expone la investigación de David Lapointe, de este científico independiente que en 2012-2013 pues creó una serie de vídeos dando a conocer su teoría y su práctica muy concreta de los campos primer, que tenemos aquí. Tenemos también que decir que sería muy positivo que este investigador pues viese nuestro modelo, porque realmente toda su experimentación es totalmente real y verdadera, pero su interpretación no lo llega a ser, porque él da validez, por ejemplo, a las imágenes de nebulosas de NASA, estas imágenes que para nosotros son falsas, pero están hechas con siguiendo precisamente este modelo, y tampoco llega a interpretar bien, porque sigue interpretando aquí el campo magnético que va de un polo al otro polo. Le falta esos dos puntos y verlos en nuestro modelo completo, y entonces a él le darían una visión de la totalidad. No obstante, es valiosísimo que él, mediante este dispositivo, pues te refleja exactamente el campo magnético, el magnetismo, te lo refleja exactamente. Entonces, vean aquí que consiste en dos polos, y este plano de equilibrio dimensional, donde nos dicen que el balance está siempre en el área plana. Fíjense en el área plana, que es este área, y nosotros decimos plana, y efectivamente coincidente con el muro de Bloch y coincidente con lo que nosotros decimos de el plano ecuatorial de separación, porque las bolitas que van a ir lanzando aquí entre estos dos polos pues quedan totalmente pues ahí en tensión, como vamos a ir viendo, porque esto realmente es semejante precisamente a los dos polos del imán. Entonces aquí está el balance, y él empieza a hacernos la práctica que vemos aquí de lanzar a este punto de equilibrio, de esos tazones. Pues empieza, esto es una vista desde arriba, empieza a lanzar bolitas, bolas que pueden ser magnetizadas o no magnetizadas. Estas no son no magnetizadas, y entonces va lanzando bolitas, y ves que todas se establecen en este plano ecuatorial, se va estableciendo, y de tal manera que cada vez que se introduce una, pues no llega a juntarse con la otra, mantiene la separación, pero al mismo tiempo la estructura unida cuando va lanzando estas bolitas. Entonces esta fuerza las mantiene por una parte unidas en el esquema, pero también separadas. Eso es lo mismo que el plano de equilibrio del ser humano. El ser humano, que tenemos aquí ese equilibrio de poder unirnos o separarnos. Entonces fíjense, nos interesa llegar a entre toda su formación de lanzar bolitas, pues nos interesa llegar a esta
a este esquema que lanza las bolitas, porque este es el esquema de los 6 días de la creación con su centro. Y fíjense también que es el hexágono. Esta es la verdadera forma, forma de las fuerzas de este cosmos. Y entonces aquí también, pues esta verdadera forma, pues entonces él investiga y ve que precisamente la molécula de nanografeno que tenemos aquí, que por primera vez si leen, vean que se consigue mediante el microscopio tener esta estructura de esa molécula de nanografeno, y piensen ya todo lo que nos está sucediendo a las personas que estén avanzadas en este estudio, en esta investigación sobre el grafeno. Entonces ven que esta es la estructura que se consigue por primera vez con microscopio lanzar y fotografiarla, y se ve, y él comprueba que exactamente coincide con la estructura que le han formado lanzando bolitas no magnetizadas a este campo de equilibrio. Coincide, y esto ya quizás lo tratemos en otro vídeo porque tiene un profundo recorrido en relación con esta situación actual realmente, pero ahora mismo no podemos pararnos aquí. Lo que nos interesa es sobre todo ver que vamos a ir visualizando precisamente pues estas fuerzas, porque entonces en este sería una de las partes del tazón, de los tazones, aquí estaría la otra en la parte inferior, pero nos interesa centrarnos en esta, en que él ve aquí, le llama domo de confinamiento a esta envoltura, y a esto, fíjense que aquí esto ya serían líneas magnéticas, esto sería la estructura física, pero él comprueba que se forma una estructura etérica electromagnética que tiene forma de cúpula, y entonces en esta forma de cúpula pues él establece aquí lo que son dos tipos de anillo, un anillo más exterior que le dice giratorio y otro le llama anillo de ahogo y anillo giratorio, porque él lo que va a ver aquí y comprobar que entonces todas las corrientes de las fuerzas electromagnéticas unas van en esta dirección, pero entonces en este punto central, que es el punto central precisamente donde se va a producir la intersección de esos dos planos ecuatoriales que te producen la corriente eléctrica, en este punto concreto pues existe pues una descarga. Fíjense, la descarga va en sentido opuesto, tanto en uno de la parte de un tazón como en la otra parte complementaria del otro tazón. Este podemos decir que sería el tazón positivo y el otro el negativo. Pues en los dos se produce en este punto central pues esa descarga. Esta descarga que vamos a ver se va a poder visualizar gracias a este investigador independiente, aunque él no llega a darle totalmente lo que nosotros consideramos la visión total. Entonces, la tensión de separación dual polar que hemos visto aquí desde el principio, que te va separando, que es lo mismo que te representa mediante tazones, los tazones la ponen, pues entonces la tensión de separación fluye por el interior de los vórtices polos, fluye por este interior, y esta es precisamente la perpendicularidad en relación con el mismo plano de ecuatorial, que sería el plano de separación, y nos dicen que de forma perpendicular a este plano de separación, pero solamente en este punto, para que no se rompa, como se rompe la tecnología eléctrica, lo rompe precisamente, pero la mayoría pues precisamente lo que sigue estableciendo un plano con respecto a otro, esta oposición perpendicular, para que no se unan, porque si se uniesen las dos corrientes, entonces desaparece la creación la mantiene la fuente aquí pulsando y separando estos dos vórtices o estos dos polos, y precisamente como mediante qué fuerza, pues mediante esta fuerza que están viendo aquí, que se puede ver en la dirección exactamente en esta perpendicularidad. Por esto conviene pues y esto tiene relación precisamente con un ciclo anterior, que sería el antiguo mundo de Tartaria, en que todas las construcciones de hace a lo mejor 200 años, pues todas las construcciones más relevantes de ese antiguo mundo pues tenían todo este tipo de cúpulas, porque fíjense que en realidad es semejante a la cúpula de los tazones de la Point, y aquí con parte de colector o receptor pues precisamente pues está en relación precisamente con esta tensión, esta línea de separación perpendicular en relación con el otro plano. Y entonces aquí con
con toda la complejidad de toda la tecnología eléctrica, como son todos sus dispositivos que hemos visto en un vídeo anterior, como también saber precisamente utilizar elementos de la tabla periódica, elementos como por ejemplo el mercurio, y también en relación con el agua, todas estas construcciones, porque el agua sería un equilibrante, pues es como consiguen toda esta tecnología. Y esto es la Basílica de San Pedro del Estado Vaticano, pero son muchísimos, o la mayoría, o por no decir la totalidad, de todos los edificios de esa antigua Tartaria, pues eran como centrales productoras de energía eléctrica en sí mismas, para no tener que traerla mediante un cable desde otra, como actualmente se hace a partir de estas centrales que hemos visto. Pero el movimiento es el mismo que estamos nosotros compartiendo de rotaciones y de romper precisamente este punto, en este punto, esa intersección que hace que se separen estos dos planos para que pueda existir esta realidad. Entonces, en los tazones Lapoy, nosotros recomendamos que vean ese vídeo, porque ese vídeo es muy explicativo, con ese título que hemos visto de espirales y domos, porque entonces aquí empieza a ser con una de estas bolitas no magnetizadas, pues entonces empieza a ver cómo interactúa con este tazón, y entonces va viendo que por toda su parte más exterior pues queda adherida, la fuerza lo lanza a las partes, pero en este punto central concreto pues hace que se despegue. ¿Y por qué se despegará? Porque se produce ahí el empuje en ese punto de intersección de las fuerzas separativas. Entonces él pone aquí la bolita y ve que se va adhiriendo a todo, incluso por esta parte interior se va adhiriendo, pero cuando la pone en disposición del centro, pues entonces ve que la bolita pega un salto. Vean ese vídeo, pega un salto. ¿Por qué pega un salto? Porque es despedida por la fuerza separativa del centro de la fuente. Lo hace despedir porque tiene que separar realmente los dos tazones, pero mediante este punto central, y este es el punto central de la intersección de dos planos electromagnéticos que capta y vampiriza toda la energía eléctrica. Y por eso es una vampirización, porque esto está creado precisamente para favorecer al ser humano y para no despolarizarlo, porque esto realmente es una despolarización. Entonces el rompimiento de esta perpendicularidad que tienen aquí, porque la fuente ya deben de ir comprendiendo que la fuente actúa de una manera sencilla, no oculta, pero simplemente tenemos que ver y que no nos direccionen el pensamiento. Entonces la fuente de sí misma pues crea, y entonces ¿cómo crea? Pues separando dos partes de sí misma. Entonces está ella aquí permaneciendo, pero separando dos partes mediante este muro, y aquí lo tienen puesto en otra posición horizontal porque crea la doble polaridad, separando mediante esta perpendicularidad que tiene que mantenerse. Y cuando se crean nuevos toroides, precisamente, pues no pueden crearse en esta misma disposición, tienen que crearse perpendicular uno con respecto a otro, porque si en esta misma disposición serían subsumidos y no tendrían existencia, porque para tener existencia tienen que oponerse precisamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí lo que nosotros consideramos los tres toroides fundamentales, tenemos por ejemplo aquí más exterior el nuestro, que sería el más próximo a la fuente, podemos decir el ártico, polo ártico y polo antártico. Entonces, de polo ártico y polo antártico, ¿dónde está? ¿En qué disposición que estaría? De arriba a abajo, la polaridad, ¿dónde estaría el muro de Bloch o el plano ecuatorial de separación? Pues sí, tiene que ser perpendicular al arriba y abajo. Entonces sería de derecha a izquierda. Aquí de derecha a izquierda estaría como en el ecuador terrestre, pues ahí estaría el plano de separación. Siguiente toroide sería el toroide Sol-Luna. Pues este toroide Sol-Luna tiene que ponerse precisamente para conservar esta misma disposición, esta misma oposición. Entonces este toroide Sol-Luna pues tiene que colocarse sus dos polos, en vez de arriba abajo, tiene que colocarse de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para que precisamente su plano ecuatorial pues vaya de arriba a abajo. Y entonces, si va de arriba a abajo y el anterior iba de derecha a izquierda, pues está oponiendo esa perpendicularidad. Y entonces, como está oponiendo esa perpendicularidad, pues se mantiene, se puede sostener ahí. Siguiente toroide, el toroide que podemos decir de las estrellas, de Polaris y Cruz del Sur. Pues entonces el siguiente toroide, Polaris y Cruz del Sur, tiene que ponerse en disposición perpendicular al anterior. El anterior era de derecha a izquierda y su plano ecuatorial de arriba a abajo, pues este tiene que colocarse sus polos de arriba a abajo para que precisamente su plano ecuatorial esté de derecha
a izquierda realmente, y entonces así van conservando cada nuevo toroide en esta creación magnífica, maravillosa y sencilla, pues tienen que ir colocándose en cada nueva creación en sentido de oposición a la anterior, porque si no existe oposición es que la anterior pues te coge y ingresas en ella y no puedes tú manifestarte realmente. Pues entonces eso ni más ni menos, esto ni más ni menos es lo que cuando tú, esta perpendicularidad que estamos aquí, natural desde el inicio, tú la rompes, ¿y cómo la rompes? Pues haciendo que coincidan el punto central, este punto central que hemos visto que a la bolita lo hace disparar para separarlo. Entonces cuando tú coges dos campos magnéticos de tal manera que uno de ellos entra en relación con el otro e intersectan en este punto, pues ¿qué sucede? Que la tensión mayor, la tensión del campo mayor, pues entonces entra por ese punto y entonces produce una descarga, ni más ni menos. ¿Por qué produce esa descarga? Precisamente produce esa descarga para volver otra vez a restablecer pues, podemos decir, ese equilibrio general. Tiene que producir esa descarga realmente, porque entonces lo equilibra de nuevo. Es como si te haces una pequeña herida y entonces en esa pequeña herida tu mismo cuerpo etérico, fíjense que te forma una postillita, precisamente para restaurar, para formar un equilibrio y que no te desangres, ni más ni menos. Entonces nos interesa que precisamente vean que para poder entender el electromagnetismo artificial, como precisamente romper esta disposición que tiene que estar de perpendicularidad, todos los campos magnéticos, pues al romperlas cuando se producen las descargas. Y entonces queremos aquí, para poder hacerlo quizás un poco más comprensivo, para que vean el mecanismo, que en realidad teniendo una visión global, que consideramos nosotros que no es muy difícil de entender. Entonces, ven aquí dos campos magnéticos, como si por ejemplo el superior, este campo magnético de más y menos, fuese por ejemplo la bobina sobre la que se desplazaba el imán por su interior, y el otro campo magnético que está aquí en perpendicularidad con el anterior sería por ejemplo el imán, pero vamos a imaginárnoslo para hacerlo más comprensivo, precisamente cuando los dos interaccionan en este punto central, porque este punto central por una parte sería el punto central del plano ecuatorial, que sería horizontal, de derecha a izquierda, del primero, de la bobina. Sería así. Y este, en cambio, del otro imán, pues fíjense, su plano ecuatorial pues tendría que ser el perpendicular, que está aquí. Entonces, cuando coinciden exactamente en este punto central, cuando se produce la descarga, porque cuando están desalineados, como por ejemplo cuando tú empiezas a introducir el imán en la bobina, pues no reacciona, solamente reacciona cuando pasas por el centro, y entonces ahí se produce esa descarga. Vamos a verlo, vamos a hacer una metáfora, vamos a pensar que esto es una tubería de agua que tiene una cierta tensión, vamos a decirlo así, una cierta tensión ese agua. Y esto también es otra tubería de agua que tienen esa otra tensión menor. Entonces, piensen que entonces en la tubería, en toda la superficie de la tubería, solamente en su punto central hay un agujerito, que sería el centro de su plano ecuatorial, en esta tubería. Y en esta otra superior pues le pasa lo mismo, solamente en su punto central tiene ese agujerito. Entonces, si no estás en ese punto central una con respecto a la otra, y las dos tienen una tensión de agua, las dos tuberías, pues entonces simplemente pues este plano conservaría su perpendicularidad porque estaría apoyado en cualquiera de las otras partes de esta tubería, excepto en este punto. Entonces, este plano totalmente perpendicular pues evita que el agua por ese agujerito, como ese agujerito y ese agua está en contacto con la parte exterior, en la superficie de esa otra tubería, pues no sale agua, evidentemente. ¿Cuándo saldrá agua y se producirá una pérdida de agua o trasvase de agua de uno al otro? Cuando coincidan el agujerito que tiene este tubo, esta tubería, con el agujerito que tiene el otro. Entonces, en ese momento que coincidan, pues entonces, si esto tiene agua a mayor presión, pues entonces producirá una descarga de agua y entonces inundará y se proyectará en esta otra tubería.
realmente. Y eso es la descarga, esa es la descarga eléctrica realmente. Estamos intentando poner metáforas para que lo entienda. Ahora, ¿por qué no seguiría entonces, en este caso, podríamos decir, bueno, entonces si ya están los dos puntos centrales, los dos agujeritos hechos, ¿por qué no sigue, si esta tiene mayor tensión, por qué no sigue inundando a esta tubería, sino que se para? Una vez que se ha parado el movimiento, ella se para. ¿Por qué será? Pues será sencillamente porque estos dos campos tienen un campo mayor, que también tiene, al igual que este tiene un empuje de arriba a abajo y de abajo a arriba, también está derecha, izquierda, izquierda, derecha. Entonces, cuando se produce realmente esa descarga, rápidamente todo el exterior de este mundo cosmos, pues interviene presionando en este sentido. Entonces presiona en este sentido y entonces ya quita ese agujerito de ahí. Hará que entonces esta otra que tiene menor tensión esté o bien en el más o bien en el menos, pero no en el centro, no en el centro. Y entonces, ¿qué se hará? Porque sería una descarga sencilla, esto no produciría mucha electricidad, pues simplemente oscilar una y otra vez y entonces produce descarga, pero mejor que oscilar es rotar, porque entonces si tú en rotación del imán, imagínense las tuberías, van rotando de tal manera que se van colocando la parte donde tiene su mayor emisión de líquido, pues entonces si tú esto lo haces rotar, en vez de oscilar de derecha a izquierda, lo haces rotar, pues entonces haces descargas que van sucesivamente y sobre todo si rotas rápidamente mediante un motor, pues se van produciendo estas descargas una y otra y además sobre todo con un tipo de frecuencia que esa frecuencia también entraría en resonancia con todas las frecuencias que establece el cosmos, porque todo está aquí realizado mediante frecuencias y por eso se pueden producir, como ya hemos visto, incluso imagen y sonido, porque entras en resonancia con todo el cosmos que está establecido mediante frecuencias. Es decir, tú estás haciendo mediante esta tecnología lo contrario que hace la fuente, lo contrario, y lo que hace es parasitarlo. Entonces si rotas, entra y rápidamente aquí, pues produces el chispazo y otra vez volvería a su posición. ¿Qué hace? Sigue rotando, pues siguen dando chispazos, ni más ni menos, a medida que esto rote. Entonces por eso te produce esto una gran producción de energía eléctrica. Y entonces aquí, para que vean el sistema cósmico total, vamos a terminar simplemente que vean lo sencillo y lo fácil, su plano ecuatorial, su plano vertical. Realmente se producen los dos vórtices creativos y entonces los dos vórtices creativos, pues el ser humano estaría aquí en este punto central de equilibrio, igual que los tazones de la Point, que las bolitas quedan en equilibrio, unas separadas y juntas al mismo tiempo, realmente el equilibrio para que el ser humano decida, y esto también es el libre albedrío. Entonces algunas personas preguntan, ¿y qué existe fuera? Esto es un esquema sencillo de todo el cosmos. ¿Qué existe fuera del cosmos? Pues fuera del cosmos existe lo mismo que está dentro, la misma fuerza creativa de la fuente es la que también por fuera nos está circundando, ni más ni menos. Y también nosotros hemos puesto aquí, para terminar, que tiene que tener este campo de fuerzas electromagnéticas, tiene que tener una corteza. Lo hemos puesto aquí en gris. Esta primera capa gris es la corteza natural, pero hemos puesto también otra corteza marrón y oscura, porque esta ya sería la corteza infradimensional, desde donde siempre están intentando coger nuestra propia energía de aquí, de este centro, y precisamente su principal arma es producir estas descargas que despolarizan todo el cosmos y sobre todo tienen que despolarizar al ser humano, que es el centro de equilibrio de esta dimensión. Terminamos aquí en este vídeo. Sugerimos que lo vuelvan a ver con detenimiento porque nos da una comprensión de la totalidad.